Transcurría el año 2009, los meses de marzo, abril. En Buenos Aires, donde yo vivía en ese momento, ya empezaba el frío, comenzaba el año escolar, los chicos volvían al colegio y yo por razones personales tenía que mudarme. Cuando empecé a buscar casa, me encontré que buscaba casas con 4 habitaciones. Una para mí y mi pareja, una para mi hija mayor, una para mi hijo menor y la cuarta para una oficina en mi casa. Desde ese momento, ya pasaron 12 años, 13 años, que yo trabajo en forma virtual, lo que llamamos en forma híbrida. En esos 12, 13 años, la verdad que me pasó de todo. He conseguido un montón de experiencia de qué hay que hacer bien y qué hay que hacer mal para que esto sea efectivo y productivo. Mi nombre es Mariano Ocon y esta es mi masterclass de trabajo híbrido. Volvamos al 2009. ¿Por qué es que yo necesitaba una oficina? Era una combinación de cosas, que lo mismo va a pasar ahora. Una era mi trabajo. Yo desde el 2000 que trabajo en Cisco, desde el 99, que yo trabajo con clientes de Latinoamérica y el Caribe. En el 2006 agregué África, Medio Oriente, Europa Oriental y Rusia a los clientes con los que yo trabajaba. Entonces, no solo yo viajaba mucho para ver clientes, sino cuando yo estaba en Buenos Aires, tenía que hablar con muchos clientes de esas zonas. Eso significaba reuniones a las 2, 3, 4 de la mañana con Dubái, con Moscú, con Varsovia. Entonces, mi trabajo me requería trabajar en forma remota. Y además, al trabajar en Cisco, que tenemos herramientas de colaboración desde el año 2000, en el 2006 empezamos con telepresencia, en el 2007 adquirimos Webex, yo tenía la tecnología que me permitía hacerlo bien. Es decir, en el 2009 yo tenía todas las condiciones perfectas para trabajar en forma híbrida. Acompáñenme en este masterclass para entender cuál es la oportunidad tan importante que tenemos en el trabajo híbrido. En este primer capítulo vamos a hablar de cómo llegamos acá, vamos a hablar de cuáles son los pilares fundamentales del trabajo híbrido y vamos a hablar de las características del trabajo híbrido. ¿Cómo llegamos acá? Lamentablemente ya lo saben. En marzo del 2020, luego de haber escuchado durante 2-3 meses de un nuevo coronavirus que se llamaba COVID-19, que arrancó en China, empezó a venir a todo el mundo occidental y a todos nos llevaron a nuestras casas. Ya la pandemia era una realidad. Con ese impacto tan grande, porque no solo éramos nosotros los que estábamos en nuestras casas, estaban nuestras parejas, estaban nuestros hijos, todos estábamos encerrados. Y casi ninguno tenía la casa preparada para trabajar todos desde casa, como individuos. Y muchas empresas no tenían la tecnología lista. Había empresas que por decisiones de negocios no tenían la forma de conectarse en forma segura en la empresa. Había empresas que le tuvo que salir a dar laptops a sus empleados para que puedan trabajar desde sus casas. Es decir, el primer mes fue un caos. Después nos dimos cuenta, lamentablemente, que esto continuaba, que esto no era solamente de un mes. Entonces empezamos a decir, bueno, si me tengo que organizar, ¿cómo me organizo? Las empresas empezaron a desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo esto con ya un poquito más de tiempo. Y así fuimos llegando al fin del 2020. Y en noviembre del 2020 vinieron las excelentes noticias de las vacunas. Los países del primer mundo empezaron con campañas muy agresivas de vacunación. En Latinoamérica tardamos un poquito más. Y la realidad es que en Estados Unidos, en Europa, para marzo del 2021, ya tenían un nivel de vacunación bastante importante, del 50% hasta por arriba del 50%. Llegado ese momento, es que las empresas dijeron, esto se acaba, estamos todos vacunados, ya está listo, y le empezaron a pedir a sus empleados que pasen de trabajar todo el día en sus casas a volver a la oficina de la forma que venían trabajando antes de la pandemia. Y ahí se generó un fenómeno muy interesante que lo vamos a estar estudiando por mucho tiempo. Muchos empleados dijeron, no quiero volver. Yo ya me acostumbré a trabajar con mi perro en mis pies, con mi gato dando vuelta. Yo ya me acostumbré a que a la mañana puedo llevar a mis hijos al colegio y a la tarde o al mediodía los puedo ir a buscar todos los días. Que puedo almorzar en mi casa con mis hijos, con mi pareja, con lo que sea. Que puedo ir a hacer yoga, que puedo ir a andar en bicicleta en mis espacios libres. Y que no solo todo eso, eso es productivo.
y es eficiente, se pudo trabajar, porque recuerden, en el año 2021 se siguió trabajando, en el año 2020 se siguió trabajando y estábamos todos en nuestras casas. Entonces los empleados dijeron, no quiero volver. En un ambiente de abundancia laboral como es el de Estados Unidos, muchos empleados dijeron, renuncio. Total, yo consigo trabajo a mi derecha, consigo mi trabajo a mi izquierda, y desde abril, mayo del año pasado, del 2021, hasta el día de hoy, están renunciando unas 4 millones de personas por mes. Obviamente en Latinoamérica, y lamentablemente, no tenemos un espacio de abundancia laboral. Probablemente en algunos países tengamos escasez laboral. Pero lo único que significa eso es que el empleado, si lo obligan a volver, va a volver, ¿sí? Pero va a empezar a buscar una empresa que le dé las condiciones de trabajo que él o ella quieran. Entonces, lo único que cambia es cuánto tiempo va a tardar el empleado en renunciar, pero va a suceder. Pero estábamos en marzo del 2021. ¿Qué pasó en mayo del 2021? Apareció la variante Delta. Y en Estados Unidos y en Europa la cantidad de infectados, la cantidad de hospitalizados y lamentablemente la cantidad de muertes empezó a crecer fuertemente. Todas esas empresas que le habían dicho a sus empleados, volvé, les dijeron, regresa a tu casa. Y increíblemente, recién en mayo del 2021, la gran masa de empresas se dio cuenta de que el trabajo híbrido era algo de largo plazo, que el trabajo híbrido vino para quedarse, que necesitaban una estrategia para que sus empleados trabajen de la casa o de la oficina en forma constante. No era un parche, no era algo para sobrellevar la pandemia, que esto iba a ser así. Si seguimos avanzando, llegamos a diciembre del 2021, el estado de vacunación, increíblemente en Estados Unidos se estancó en el 65%, en Latinoamérica estamos en el 85, 90% de vacunados, y vino la variante Omicron, una variante con mucho más contagiosa, aparentemente, y a Dios gracias, parece que no es tan fuerte, pero lo único que cimienta es la idea de que esto vino para quedarse, de que no sabemos cuándo vamos a salir, ¿sí? Entonces, el trabajo híbrido es algo que tenemos que analizar sí o sí. Así llegamos. ¿Cuáles son los 3 pilares de trabajo híbrido? Les dije que iba a hablar de cómo habíamos llegado, cuáles eran los pilares y cuáles eran las características del trabajo híbrido. Entonces, llegamos acá hoy todos por la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles son los 3 pilares del trabajo híbrido? Son 3 muy importantes. Uno, el obvio, la tecnología que me permite trabajar de mi casa, la tecnología que me permite ir a la oficina y no tener que tocar un equipo de video y hablarle al equipo de video para que empiece una reunión porque yo tengo miedo de tocar, porque tengo miedo de infectarme. La tecnología es clave. Pero aunque no lo puedan creer, la tecnología es la parte más fácil, porque la tecnología está. Hay muchas empresas, yo trabajo en Cisco, muchas empresas dispuestas a ayudarlos en forma tecnológica. El segundo pilar es el que llamamos lugares. ¿Qué significa lugares? Que yo pueda trabajar de donde quiera. ¿Cómo modifico mi oficina para que los empleados, para que mis proveedores, para que mis clientes tengan ganas de venir y colaborar y trabajar conmigo? ¿Qué tengo que modificar? ¿Qué tenemos que hacer diferente a lo que veníamos haciendo? En mi casa, ¿qué tengo que hacer diferente? ¿Es lo mismo si Mariano es un ingeniero que acaba de entrar a la empresa, o es el director de ingeniería, o el director de ventas, o es el CEO? ¿Le vamos a poner la misma tecnología? Entonces, el pilar de lugares, de cómo yo administro y qué tengo que hacer en cada lugar, es importantísimo. Y el último es el más importante de todos, es el pilar de cultura. Es el pilar de cómo tengo que yo adaptar mi cultura corporativa para poder acostumbrarme a tener empleados distribuidos por todos lados, empleados trabajando en sus casas. Y además, esto me genera una oportunidad. Si yo ya tengo una cultura que me permite trabajar en forma distribuida, ¿por qué frenar en las 10 personas que viven en mi ciudad? Si yo trabajo en Buenos Aires y estoy acostumbrado a trabajar por video, ¿por qué no puedo trabajar con una persona de Córdoba, o de Santiago de Chile, o de Lima, o de San Pablo, en Brasil? Esto me genera una oportunidad única. Entonces, los 3 pilares son tecnología, lugares y la cultura.
Ahora, si el trabajo híbrido es tan importante, ¿cómo lo podemos caracterizar al trabajo híbrido? ¿Cuáles son las cosas que describen o diseñan el trabajo híbrido? Podemos hablar de 5. La primera me parece que ya es obvia: flexibilidad. Si yo quiero poder trabajar de mi casa, le quiero poder entregar al empleador que trabaje desde un hotel cuando viaja, que trabaje de un restaurante, que trabaje de una oficina, que en una oficina se pueda reunir con 3 personas o con 20 personas. Que cuando estoy en mi casa me pueda reunir con 3 personas o con 20 personas o 1 a 1, necesito flexibilidad. Entonces la primera característica del trabajo híbrido es, yo les diría, obvia. La segunda, ¿cuál es? Inclusividad. ¿Por qué? Piensen ustedes antes de la pandemia, si alguna vez les tocó estar en una reunión en la cual ustedes estaban remotos. Estaban viajando en un hotel, se tuvieron que quedar en su casa, y del otro lado de la misma sala había 10 personas. Y ustedes eran las únicas personas remotas. ¿Se sentían parte de esa reunión o se sentían ciudadanos clase B? Sean honestos. Todos nos sentíamos ciudadanos clase B. ¿Sí? Si había algún alma caritativa del otro lado que se acordaba que Mariano estaba en su casa, decía, ay Mariano, vos tenés algo que decir, la verdad que no había ni la cultura, ni la mayoría de las empresas, la tecnología necesaria para que realmente esa reunión sea inclusiva. ¿Y esto por qué es importante? Porque de ahora en adelante, el 98% de las reuniones, es decir, todas, van a tener por lo menos una persona en forma remota. Ahora, si tenemos tecnología y ya estamos acostumbrados a trabajar en forma remota, ahí es donde la parte de inclusividad se hace manifiesta de una manera que antes era imposible. ¿A qué me refiero? Si yo, Mariano, soy argentino y hablo en un español castellano que es más argentino que otra cosa, y del otro lado hay un brasilero. Si bien los brasileños hablan muy bien portuñol, no tiene por qué entender mi nivel de velocidad en la que yo hablo en castellano. ¿Cómo hago para que esa persona que es de Brasil, o esa persona que es de Estados Unidos, o esa persona que es de Francia, me entienda? La primera opción es subtitular lo que yo estoy diciendo si estamos hablando por video. Es decir, que me lo ponga en español. Vayamos un paso más allá. ¿Por qué no lo traduce en forma simultánea al idioma que la otra persona quiere? Entonces, ahí amplío la capacidad de colaborar con talentos que antes no podía, ¿sí? Entonces, es crítico que la tecnología que utilicemos me permita este nivel de inclusión. Y además, ustedes saben que el potencial humano se distribuye por igual. Pero las oportunidades, honestamente, no estaban igualmente distribuidas, o todavía siguen en forma desigual como están distribuidas. Si uno vive en una ciudad capital de cualquier país de Latinoamérica, va a tener más oportunidades que si vive en una ciudad pequeña del interior del país. Hoy la tecnología, el trabajo híbrido, va a permitir que la empresa cuente con el talento sin importar dónde está. Entonces, flexibilidad e inclusión son críticas. Pero si yo tengo que trabajar en forma remota con alguien, ¿cómo hago para conseguir la confianza de esa persona? Yo, para que tengan una idea, en mis últimos 12 años, yo he contratado gente en forma remota, he hecho todas las entrevistas. Yo he visto cara a cara a gente 2 años después de que ya estuviésemos trabajando. Y lamentablemente también tuve que dar malas noticias en forma remota, ¿sí? Entonces, una característica crítica importantísima del trabajo híbrido es la empatía. Y yo les diría la compasión, que es un nivel más adelante. ¿Cómo logramos que el trabajo híbrido genere una cultura? ¿Cómo adaptamos la cultura de la empresa para que sepamos trabajar en forma efectiva, productiva, con gente que tiene un bagaje cultural totalmente diferente al mío? Porque yo soy hombre y ella es mujer, porque yo soy argentino y él es peruano, lo que sea, ¿sí? Entonces es importantísimo adaptar el liderazgo de la empresa y la cultura de la empresa para poder trabajar en forma distribuida y remota y virtual. Entonces hablamos de flexibilidad, de inclusión, hablamos de empatía. La cuarta, en realidad, debería ser implícita, pero lamentablemente la tenemos que hacer explícita. ¿A qué me refiero? Estoy hablando de seguridad. Obviamente, si vamos a usar tecnología, necesitamos garantizar la seguridad, la confidencialidad, la privacidad de todo lo que estoy diciendo.
Pero lamentablemente ustedes conocen que hay herramientas que alquilan nuestros datos, venden nuestros datos. Entonces, esta característica del trabajo híbrido, que yo no debería mencionar, debería ser por default, por defecto, debemos transformarla en explícita. El trabajo híbrido tiene que ser seguro. Y la última característica, no es para ustedes, no es para mí, que somos usuarios de la tecnología. Es para las personas que deben administrar la tecnología. El trabajo híbrido debe ser fácil de administrar, se tiene que administrar en forma automática y se tiene que administrar en forma escalable. Imagínense la persona de TI que tenía 100 empleados en una oficina. Si le quería dar conectividad inalámbrica, ponía 1, 2, 10, 15 access points. Si le quería dar conectividad física, ponía switches. ¿Sí? Pero era todo un solo lugar. Hoy tiene que administrar la seguridad y la conectividad de 100 empleados cada uno en sus casas. Es mucho más complejo. Entonces, la quinta característica es que sea administrable. Hablamos de flexibilidad, hablamos de inclusión, hablamos de empatía, hablamos de seguridad y hablamos de administrabilidad, si es que existe esa palabra en el español argentino mío, ¿sí? Entonces, el trabajo híbrido tiene una característica importantísima. Piensen en los cambios que hubo en los últimos 20 años, 50 años, 100 años. Nunca hubo un cambio tan fundamental en tan corto tiempo de la forma en la que trabajamos. Y esto recién empieza. En los próximos 2, 3 años, las empresas van a probar. ¿Qué hago? ¿Cómo cambio? ¿Pongo una sucursal más pequeña cerca de un lugar donde vive mucha gente? ¿No lo hago? ¿Cuántas salas de reuniones necesito? Esto tiene para 2, 3 años. Es un cambio fundamental, pero es una oportunidad enorme que tenemos todos de trabajar en forma mucho mejor, incluyendo a gente que antes no tenía capacidad de conseguir trabajo. ¿Sí? Entonces, acompáñenme en los próximos capítulos que vamos a ahondar en cada uno de los 3 pilares que les mencioné. El pilar de tecnología, el pilar de lugares y el pilar de gente y su cultura. El trabajo híbrido, como les dije, es una oportunidad única. También es un desafío, pero es una oportunidad mucho más importante que lo que es el desafío. Muchísimas gracias.